Ya no está Pablo aquí, cualquier cosa de aquel lado. ¿Sale? Y vamos a comenzar en el capítulo 24, es lo que sigue. ¿Lo tienes? Gloria a Dios. Dice así. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero no por molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prediéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero intervino el tribuno Licias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo esto. Amén. Ok, ya cambió el escenario. Ahora está en otro lugar, está con Félix, un gobernador, Pablo. La semana pasada yo les decía, miren, si Dios es fiel, que donde tú piensas que hay mayor problemas es donde Dios te puso por algo. Y a Pablo lo mantuvo guardado todo el tiempo, respaldado por el ejército, de tal forma que los judíos no lo pudieran tocar. Amén. Así que ahora que ha sido llevado ante el gobernador Félix, allá van todos los judíos y dice que llaman a un orador Tértulo. Básicamente lo que llamaron fue un abogado. Y los abogados, no todos, hay unos muy buenos. Tengo un par de amigos que son abogados que son muy buenos. Pero algunos son bien bárbaros. A ver cómo le hacen. ¿Sabe qué se perdió? Y a ver cómo te lo sacan, porque te lo sacan. Si la consigna es condenarte o salvarte, ellos van a hacer lo que sea. Una de las primeras preguntas que hacen los abogados a sus clientes es: quiero saber si lo hizo o no lo hizo. ¿Por qué? Porque en base a eso tengo que preparar mi defensa. Si usted lo hizo o no lo hizo, para mí no es relevante. Usted me contrató para defenderlo. Así que usted me paga, yo tengo que saber todo para saber cómo presentarlo. Así que si usted mató a su esposo y usted dijo, lo planeó por una semana, en cuanto llegue le voy a dar yo voy a presentarme y voy a decir que usted en un momento de locura no supo de usted, la locura la invadió y lo mató. Vamos a alegar locura y todos en paz. Así son los abogados, así se manejan ellos. Así que llaman a uno de los mejores abogados y empieza a hacer su defensa. Y cuando llega Félix, cuando llaman a Félix, empieza barbeándolo. Empieza y su primer dicho en el verso 2 de Hechos 24 dice así: y cuando fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Lo primero que hace es barbear al gobernador. ¿Sale? ¿Quién era Félix? Bueno, Félix, al igual que Licias, era un esclavo, o fue un esclavo, que prosperó y que el hermano de Félix era amigo del César, del gobernante de Roma. Así que fue escalando puestos de posición hasta que llegó a ser gobernador. Pero ¿sabes cuál es el problema a veces? No todos, pero con muchas personas que pueden tener dinero. Para hacérselo más fácil, ¿han escuchado la expresión: tú puedes salir del barrio? Sí se la saben, pero el barrio no sale de ti. Bueno, ese era Félix. Ya tenía una posición, tenía un nombre, tenía mucho dinero, pero seguía teniendo mentalidad de esclavo. Cuando llegó al poder, Félix tenía varias revueltas y varios problemas. ¿Y saben lo que hizo para detenerlo? Mandó al ejército a matar a todo aquel que se alzara contra él. Así que sí, había paz en el lugar, pero no era porque fuera un buen gobernante, sino porque era un gobernante cruel. Y aquel que se paraba o se levantaba, lo mataba. Aparte, Félix
se dedicó a tener, entre otras cosas, tenía una vida muy desorganizada. Los historiadores hablan o narran sobre Félix que era un hombre perverso, que era un hombre que tenía muchas mujeres y cometía una de atrocidades tremendas. Todos lo sabían, no era un secreto, era un secreto a voces. Y cuando llega Félix, este abogado empieza a barbearlo y a decirle: gracias a ti tenemos paz. Gracias a ti que eres un buen gobernante, que eres prudente, es que nuestra región tiene paz. Y nosotros estamos felices con eso. ¿Qué hacía el abogado? Nomás le hacía la barba. ¿A ustedes les han hecho la barba alguna vez? ¿Por obtener algo? Dicen, yo no sé. Dicen que algunas esposas, algunas, aplican la de: ¿quién quiere ese chiquitín? Cuando llega el esposo, ya después sale con que tengo que ir con mi mamá, o dame para no sé qué, o mira qué uñas tan bonitas. Dicen, aquí obviamente no. Han platicado. Que algunos hijos llegan y: mamita chula, hermosa, preciosa, ¿cómo te quiero? ¿Cómo te amo? Eres la mejor mamá del mundo. Y después, ¡zas! El sablazo. ¿Me das permiso para? ¿Me das dinero para? Bueno, así estaba este hombre, un barbero. Y empieza a acusar a Pablo y dice: hemos hallado que Pablo es una plaga. Ahorita cuando empezamos a orar, yo en mi oración yo decía: realmente no sabemos qué está detrás de todo. Se manipula tanto la información, tanto las noticias, que no sabemos realmente quién es el malo y quién es el bueno. Porque como te lo presenten, lo vas a recibir. Y llama a Pablo una plaga. Oye, Félix, este hombre es una plaga. No solamente es una plaga, él le encanta ir con la gente y alborotarla y hacer que se rebelen. Lo ha hecho por todo el mundo judío. Y es el líder de una secta llamada los nazarenos. Así que a los cristianos les dio el nombre de secta. Y a Pablo lo puso como el líder. Y dijo que en todo el mundo andaba haciendo argüendes Pablo. Sigue en su acusación en el verso 6, dice, Hechos 24:6, dice: intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Licias con gran violencia le quitó de nuestras manos. Entonces Tértulo le está diciendo a Félix: mira, Félix, quiso profanar el templo. Si recuerdan, en los capítulos que pasamos, leímos que Pablo hizo ritos de purificación, pagó los votos de unos jóvenes y se metió al templo tranquilo. Pero este abogado lo cambia y dice: se metió a la fuerza. Quiso profanar el templo. Y nosotros quisimos dialogar con él. Pero el tribuno Licias vino y nos lo arrebató. A puro zape nos traía. Puedes leer de nuevo los capítulos pasados. Y recuerdas que 2 veces sacaron a Pablo porque ya lo traían a puros trancazos. Entonces, todo lo que está diciendo es mentira. Todo lo que está diciendo es mentira. Termina diciéndole a Félix: Félix, esto lo puedes investigar tú mismo. Tú lo puedes investigar y vas a ver que es verdad. Y todos los judíos decían: sí, eso es verdad. ¿Era este hombre malo? No, tal vez no era tan malo, pero estaba haciendo su trabajo. ¿Lo podemos exculpar? No. Este hombre no estaba haciendo bien las cosas. Este hombre pretendía ganar el favor del gobernador a través de mentiras y de adulación. ¿Eso es correcto? ¿Usar la adulación para ganar algo? ¿Por qué no es correcto? No es correcto porque se convierte en manipulación. Qué terrible es pensar que el beso que te dieron, que el abrazo que te dieron, tenía una intención oculta. Qué terrible es pensar que esa visita en el hospital no fue para ver qué tan bien estabas. Era para ver si ya te ibas y a quién le vas a dejar todo. Vamos a Judas
verso 16. El libro de Judas solamente tiene un capítulo, por así decirlo. Vamos al verso 16. ¿Lo tienes? ¿Cómo habla la escritura de este tipo de personas? Dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Amén. Entonces, ¿Dios ve con buenos ojos esto? No, Dios no ve con buenos ojos esto. Hoy el tema se va a centrar en algo, si yo le pudiera dar nombre a esta porción, el nombre que yo le daría sería integridad, y lo vamos a ver más adelante. Pero esto no está bien, no es correcto, y el Señor nos lo hace saber a través de la Escritura. Romanos 16, y vamos a buscar el verso 17 y 18. ¿Lo tienes? Dice así: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Amén. ¿Qué está hablando Pablo en Romanos? Bueno, dice, hermanos, fíjense en las personas que causan divisiones. Observen a las personas cómo hablan. Un gran fallo como creyentes es creer que todo el que habla de Dios les sirve a Dios, cuando la Escritura dice que no todo el que dice Señor. Un gran fallo es porque la Escritura dice, por sus frutos los conocerán. Entonces no puede haber iglesia sin relación. Y no puedes tener un pastor sin tener relación con tu pastor. Hace mucho tiempo leí en un libro de un pastor muy famoso. Es una iglesia en Corea que casi llega al 1,000,000 de congregantes. Ya de plano ahí, ya vámonos, ¿por qué? Pero dice él que cuando tenía 10,000 personas, que un día antes de comenzar el sermón, bajó, salió a la calle y dice que en la calle tenían bocinas, porque era tal la cantidad de gente que había personas allá afuera. Pasó y le dijo a una persona, disculpe, ¿qué están haciendo aquí? Él quería conocer un poco más de la iglesia. Y le dijo, ¿qué no sabe? Aquí predica nuestro pastor que se llama tal, no les digo el nombre porque no lo puedo pronunciar. Pero aquí predica nuestro pastor. Quédese, no se vaya, escuche, esto es muy bueno. Usted tiene que escuchar y su vida va a ser transformada. El pastor dice que él se alejó y dijo, ay, qué padre que la gente está recibiendo. Lo llamativo es que no reconoció a su pastor. Entonces, ¿para qué quieren un pastor? Porque cuando tienes comunión, entonces conoces sus frutos. Y la Escritura dice que por sus frutos los vas a conocer. Y en esta porción Pablo está diciendo, miren, sean observadores. Observen aquellas personas que hablan y traen división. Hablan y te dicen, no, ¿dónde te enseñaron eso? En Discipulado 2, en Discipulado 1. No, lo que pasa es que tu pastor a lo mejor no sabe tanto. Escúchalos, dice la Escritura, y ten cuidado de ellos, aléjate de ellos. Porque tales personas no sirven al Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, es decir, sirven a sus intereses. Y van y hablan con los ingenuos, hablan con los que no tienen comunión con el pastor, hablan con los que no tienen comunión con la iglesia, hablan con los que no conocen la palabra, y eso los vuelve ingenuos. Y entonces, adulándolos y alabándolos, los hacen salir de la iglesia para servir a sus propios intereses. No es bueno que como creyentes nosotros usemos la adulación y la manipulación. No está mal reconocer, y la Biblia dice que no le debamos nada a nadie, que le paguemos honra al que honra merece. Así que no está mal reconocer a alguien y decirle, qué bien cantas,
Me gusta cómo predicas. Qué buen mensaje. Hermano, gracias por orar. Usted ora bien chido. Cuando ora por mí no está mal. Está mal hacerle la barba a las personas para tratar de conseguir algo. Sea el pastor, sean los hermanos, sea en la iglesia o sea fuera de la iglesia. Porque eso se convierte en manipulación. Y a Dios no le agrada la manipulación. Amén. Vamos a continuar en Hechos 24:10. Dice así. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Amén. ¿Recuerdas que hablamos de astucia hace poco y de ser astutos? Ser astutos no es ser manipuladores, es ser inteligentes. Imagínate que Pablo está ahí y Pablo conoce todo lo que ese gobernador hizo. Si sale Pablo y le dice: muy gobernador, pero eres un esto y esto, pervertido, borracho, ¿lo iban a atender? ¿Le hizo la barba a Pablo con lo que le dijo? Le dijo cosas reales. Porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. Nunca le dijo algo que no fuera real. Tampoco lo quiso manipular, pero fue astuto. Dijo: tampoco le voy a decir sus verdades porque le digo sus verdades y esto no prospera. Amén. Ok, vamos a Proverbios 11:3. Proverbios 11:3. ¿Lo tienes? Dice así: la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Amén. Te lo leo de nuevo. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. En otra porción, la escritura dice: bienaventurado el hombre íntegro, sus hijos andarán en su camino. ¿Sabe lo que es integridad? ¿Sabe lo que es integridad? Integridad es caminar acorde a los valores que tienes. Eso es integridad. Caminar acorde de los valores que tienes. Eso es integridad. Amén. Ahora, en una ocasión, Pablo le dice a la iglesia: sean imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo. ¿Por qué se atrevió Pablo a decir eso? ¿No es demasiado pretencioso decir: imítenme a mí? Imítenme a mí como yo soy imitador de Jesucristo. Puedes leer la escritura y es el único hombre que se atrevió a decirlo. ¿En qué confiaba Pablo? ¿Pablo pecó de orgullo? No, Pablo confiaba en su integridad. Vivía de acuerdo a lo que decía creer. Eso es integridad. Eso es integridad. Por ejemplo, como creyentes, ¿qué creemos? Creemos que el robo es malo, ¿no? Creemos que el robo es malo. Ahora, dime, en el último medio año, ¿has robado algo? Gloria a Dios por los que no. ¿Un peso? ¿Una pluma? ¿Has llegado a tu casa con: ¿y esta pluma dónde me la traje? Sabrá Dios. ¿Has ido a algún lugar y has dicho: pues esto yo no sé para qué es? Aquí está tirado afuera de la casa de la vecina, yo creo ni lo usa. Recuerdo hace tiempo que trabajaba en la construcción. Nos faltaban 2 ladrillos para terminar, así literal, 2 ladrillos para terminar.
y volteamos a la casa de los vecinos de donde estábamos construyendo y vemos 2 ladrillos. Tú que lo ves todo y estás en las alturas, papá. Bríncate, no, bríncate tú. Nos brincamos. De hecho, me brinqué yo. Porque mi jefe me dijo, bríncate. Y yo dije, Señor, tú sabes que yo no quiero hacerlo, pero este jefe es malvado, Señor, tú lo conoces. Me brinco y se los doy. Llego a mi casa, enojado, y le digo a mi esposa, ¿qué crees que me hizo hacer el jefe? Jefe malvado y perverso. ¿Qué crees que me hizo hacer? Pues me tuve que brincar por unos ladrillos. Mira, me raspé todas las rodillas, todo por su culpa. Yo esperaba ahí palabra de aliento, de apoyo. Y me recibió con la de, ¿quién los agarró? Pero es su culpa. Él es mi jefe. ¿Y tú no tienes integridad? ¿Y tú no podrías decir que no? ¿Y tú no podrías preferir perder el trabajo que robar? Pero es culpa de él. Eso es integridad. Vivir de acuerdo a los valores que dices profesar. Pablo hace una presentación basado en su integridad. Lo vamos a ver. Si tú estuvieras en un juicio hoy, ¿serías capaz de hacer tu presentación basado en tu integridad? Señor juez, acusamos aquí a la vecina Petrita de que es chismosa, argüendera y arma los pleitos ahí en la colonia. Tú te podrías levantar y decir, juez, protesto, aquí yo soy. ¿Podrías hacerlo? ¿O dirías, mejor háblenle al abogado? Porque tú que no dices, que es malo robar, ¿robas? Tú que dices que no debes hacer tal o cual cosa, ¿lo haces? Pablo está aquí, va a presentar sus argumentos, pero lo va a hacer basado en la integridad. Vamos a Salmo capítulo 15, versos del 1 al 4. Salmos 15, verso del 1 al 4. ¿Lo tienes? Escucha esto, está fuerte esto. Jehová está preguntándole a Dios, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Está haciéndole una pregunta a Dios. ¿Quién es capaz de habitar en tu presencia? ¿Quién es capaz de entrar en tu presencia? Y después de hacer la pregunta responde, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Amén. Vamos a dejarlo ahí tantito. De nuevo, la pregunta es, ¿quién puede estar en tu presencia, Señor? El que anda en la integridad, el que hace justicia, el que habla verdad en su corazón. Eso es integridad. Y bajo esta declaración, y por eso les decía que está fuerte, dime cuántos permanecemos en la presencia del Señor. El que no odia a su prójimo, ni habla contra él, ni acepta que le vengan a traer chismes del prójimo. El que en su corazón habla con verdad y su lengua nunca calumnia, nunca murmura, nunca chismea. ¿Quién se queda en la presencia del Señor? Y qué bien que alguien dijo yo. Termina diciendo, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Nuevamente, imagínate en el juzgado. Tú tienes que decir si lo que viste sucedió o no sucedió. Hubo un accidente. Alguien murió. Tú tienes que decir qué pasó en el accidente. ¿Quién fue el culpable? Porque murió una persona. Pero hay un problemita en todo esto.
porque el que llamó a la ambulancia tardó más de 1 hora en llamar y es cómplice. Y la persona que llamó a la ambulancia es la que vio el choque, que eres tú. Ahora tú tienes que decir, ¿cómo pasó? Si te callas, el choque o el accidente queda impune. Pero si hablas, dicen, o sea que usted fue la que llamó y tardó 1 hora. Así que usted también va para la cárcel. ¿Qué vas a declarar? Yo no sé, yo no vi, yo no fui, yo me desmayé. Pero la Biblia dice, el que aún jurando en daño suyo, por eso no cambia. Eso es integridad. Porque no voy a cambiar. Aunque mi declaración y mi palabra me condene a mí mismo, yo no voy a cambiar. Eso es integridad. Y en eso se basa Pablo. En la integridad que él tiene para decir, sean imitadores de mí. ¿Quién podría decir de entre los que estamos aquí hoy, sean imitadores de mí? Porque yo vivo en integridad, como Pablo y como el Señor. La verdad es que no muchos podrían declarar eso. Vamos a regresar a Hechos 24:11 y vamos a escuchar ahora la declaración de Pablo. ¿Lo tienes? Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Por eso te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Amén. Pablo está tan confiado en su integridad y en lo que está diciendo, que es verdad y que no miente, que se atreve a decir, ellos no te pueden probar todo lo que están diciendo. Me acusan de esto y de esto, pero ellos no me lo pueden probar, no lo pueden probar. Yo sigo a Dios según los profetas y según la Escritura. Yo sigo a Dios y tengo la esperanza de que va a haber resurrección de justos y de injustos, de buenos y malos. Y como sé eso, procuro siempre estar bien con los demás. Pablo nuevamente da su exposición, pero aprovecha para predicar del Evangelio. Vamos a primera de Pedro 4, vamos a leer el 14 y el 15. Muchas veces las personas piensan que es cuestión de orar para que no pase nada. Es cuestión de orar para que tus enemigos no ganen ventaja sobre ti. Eso es cierto. Pero ¿cómo va a hacer las cosas Dios? Ahí es donde a veces ya no entendemos. Porque a veces Dios va a permitir cosas que a nuestros ojos están mal, pero que Él, con su mirada superior y con su conocimiento, sabe que es mejor, como permitió que Pablo estuviera en la cárcel. ¿Lo tienes? Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Amén. Ok. Aquí el Señor dice, no vas a padecer. Dice, el problema es que padezcas por homicida, ladrón o malhechor, o por chismoso y metiche. Ese es el problema. No que te acusen, no que padezcas, sino que padezcas con justa causa. Pues es que me dejaron de hablar. Pues es que se enojó conmigo. Ora a Dios. Bueno, y a todo esto, ¿dijiste lo que ella dice que dijo?
Porque ella dice que tú dijiste que era una vieja pelos feos. ¿Lo dijiste? Pues sí, pero pues véala. O sea, mentiras no digo. Pero abriste tu boca y estás padeciendo por lo que dijiste. Así que dice el Señor y dice Pablo, el problema no es que seas atacado. Ataques van a venir. El problema es que seas atacado y te lo encuentren. El problema no es que te acusen de que te robaste un reloj. Y si eres batallas, aún siendo justo, no hay problema. Dios está contigo. Pero si te buscan y te lo encuentran, entonces todo lo que estás padeciendo lo padeces porque lo mereces. Vamos a continuar en Hechos 24 y vamos a leer del 17 al 21. Pablo sigue hablando de lo que sucedió. Dice así: pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alborotos. Ellos deberían de comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Amén. Pablo sigue hablando de su defensa y dice, yo no tengo ningún mal. Y si hay alguien que me acusa, ¿dónde están mis acusadores? Si dicen que andaba haciendo argüendes en el templo, ¿dónde están los que me vieron? Ellos son los que me deberían de acusar. ¿Y dónde están? Vamos a Marcos capítulo 13, verso 11. ¿Lo tienes? Marcos capítulo 13, verso 11. Dice así: pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Amén. Van a venir momentos de persecución. Ya no tardan, ya están más cercanos que nunca, en que te persigan por tu fe y lo que crees. La Escritura dice, cuando te persigan, cuando te acusen falsamente, no te preocupes por qué vas a decir, porque aún lo que salga de tu boca va a ser inspirado por el Espíritu de Dios. Si tú andas en integridad, no te preocupes. Si tú andas en integridad. Vamos a leer ahí el versículo 22 en adelante de Hechos 24. Hechos 24, verso 22. ¿Lo tienes? Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad, y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio, del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad, te llamaré. Amén. Ok, se acabó el juicio, Pablo a la cárcel, dice, déjenlo ahí tranquilo, si hay alguien que venga a servirle, no se lo impidan. Félix va con él, va a hablar con él junto con su esposa, Drusila. Drusila era judía. Cuando comenzamos a leer esto en el versículo 22, dice que Félix conocía bien este camino. Es decir, Félix conocía del cristianismo y conocía de la fe judía. Y su esposa, que al parecer fue la que lo movió, le dice, vamos a hablar con Pablo, yo quiero escucharlo. Nuevamente, ¿recuerdas qué tipo de hombre era Félix? Perverso, violento, cruel, pero su esposa era judía. Y al parecer una judía devota, una mujer religiosa. Así que van con Pablo
Si ese hombre tiene tu libertad en sus manos, si ese hombre puede ordenar que te torturen o que te golpeen, es lógico hablarle y decirle, andas mal y andas en pecado. Es lógico hablarle. La mayoría de nosotros diríamos, no. La mayoría de nosotros diríamos, vete y no peques más. Ya, ¿para qué nos metemos en problemas? ¿Para qué te peleas con la cocinera? Decía mi esposa, nunca se peleen con una cocinera. Nunca te pelees con la que corta el pelo. Tú estás sentado y ella trae unas tijeras en la mano, no te pelees con ella. No te pelees con la cocinera porque cuando te sirva la comida, sabrá Dios que le pueda echar. Así que con alguien hay que llevar la fiesta en paz, con la cocinera y con la que te corta el pelo. Ese dato se los doy gratis. Pero tampoco te vas a pelear con el que te tiene en la cárcel. Y sin embargo, la Biblia dice que Pablo le habla de cosas muy específicas. ¿Te acuerdas cómo era Félix? Le habla acerca del dominio propio, que tiene que ver con la perversión. Imagínate a Félix diciendo, es que tengo ganas, es que me gusta esto o aquello. Y Pablo diciéndole del dominio propio. Si Dios te dio dominio propio, entonces puedes controlarte a ti. Y los impulsos no pueden ganar sobre ti. Le habla del juicio venidero. Le habla del juicio venidero, pero antes le habla de la justicia. Haciéndole saber que todo lo corrupto que es él, que no le agrada a Dios. Y por último le habla del juicio venidero. Un día va a regresar el Señor y va a traer su ira y te vas a ir al infierno. Y el otro se queda todo espantado y le dice, no, Pablo, vete mejor. Después hablamos. Vamos a Ezequiel 3:18. ¿Lo tienes? Dice así. Cuando yo dijere al impío, es decir, al pecador, cuando yo dijere al pecador, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Amén. Qué tremendo. Porque dice, vas a relacionarte con pecadores, como Pablo con el gobernador. Y yo voy a hacerle saber al impío que está en pecado. Y ciertamente si muere en pecado, se va a ir al infierno. Pero si tú tuviste la oportunidad de hablarle y no le hablaste, su sangre la voy a demandar de tu mano. Es decir, su muerte te la voy a cargar a ti por no hablarle. Pablo se detuvo para hablarle a alguien del evangelio, lo tuvieran amarrado, lo estuvieran torturando. A todo el que le ponían enfrente, le compartía del evangelio. Amén. Así que no tenemos excusas para decir, no, es que es la directora de la escuela, es que es la que entrega la tanda, es que sea quien sea, usted le comparte. Amén. Hechos 24:26 en adelante. Ya nada más son 2 versículos. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. ¿Ya viste por qué lo hacía venir a cada rato? Para ver si le ofrecía dinero. Pero cada vez que lo hacía venir, Pablo le predicaba y Pablo le predicaba y Pablo le predicaba. Así que en todo momento debemos de predicar. A partir de esa charla, se queda Pablo preso 2 años. 2 años en los que no lo sueltan. Al final termina Félix su periodo de gobierno y va a entrar un hombre llamado Porcio Festo. Pero como quería marcharse y dejar el puesto y quedar bien con los judíos, deja a Pablo todavía en la cárcel. Hoy, te decía, si pudiera ponerle un nombre a esto que acabamos de leer y estudiar, yo le pondría integridad. Es lo que más necesita un creyente y necesitamos creyentes íntegros. Recuerda que la palabra dice que nosotros somos cartas vivas
escritas. La gente no lee la Biblia. La gente no lee la Biblia, la tienen de adorno, la tienen de colgada ahí en sus casas. Entonces, ¿cómo leerá la Biblia? Bueno, la Biblia, la misma Biblia nos dice que la única carta que ellos van a leer es nuestra vida. Somos cartas escritas por Dios, cartas vivas. Así que cuando la gente te ve a ti y tú dices ser cristiano, tu vida es lo que leen. Y lo que ellos conocen de Dios es tu vida. Así que si vives con integridad, nadie va a poder alzar la mano. Y tu vida va a dar testimonio de quién eres tú. Ojo, vivir como creyente no significa ser siempre bueno. Hace un tiempo, cuando comenzamos la iglesia, estábamos en un tercer piso. Y recuerdo que compartíamos el tinaco de agua, lo compartíamos entre los 3 niveles. Pero nuestros vecinos de abajo, al tiro por viaje, dejaban las llaves abiertas y se vaciaba todo el tinaco. En el área donde nosotros estábamos teníamos una llave y podíamos cerrar para dejarlo sin agua. Así que un día, un domingo que nos vamos de la congregación, cerramos la llave. Acostumbrábamos cerrar la llave e irla a abrir el lunes para que no se fuera a tirar el agua. Se nos olvidó ir a abrirla y nos llaman y nos llaman y nos llaman por teléfono. Y cuando llegamos y entran los de abajo, los del piso de abajo, entraron ahí casi queriéndonos golpear, diciéndonos: ¿y eso que son cristianos? ¿Y eso que dicen que siguen a Dios? Y nosotros nos quedamos así de: sí, somos cristianos, pero usted es un desperdiciado, no se pase. Por su culpa nos quedamos sin agua y luego los hermanos además andan bailando de que no pueden ir al baño. Ser cristiano y vivir en integridad no significa que siempre vas a ser bueno. Significa que vas a vivir de acorde a los valores que la Escritura señala. Y que cuando tienes que corregir, vas a corregir. Y cuando tienes que gritar, vas a gritar. Y cuando te tienes que callar, te tienes que callar. Entonces los demás van a ver tu vida y van a poder decir: yo quiero ser como él. Yo quiero ser como ella. Porque su vida realmente dice que conoce a Dios. O tienes la otra opción, que la gente diga: para ser cristiano como ese, mira, el agua al cuello la traemos todos. Y la única que se anda apretando las manos y chille, chille es ella, que es cristiana. Entonces, ¿para qué quiero ser cristiano? Dice que es cristiana, debe en la tienda, no ha pagado y ni pagará, creo, porque creo que ya se cambió de casa. Integridad es lo que necesita hoy el mundo ver en nosotros. Amén. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por la palabra que nos has hablado hoy. Enséñanos a vivir en integridad, papá. La Biblia dice que es afortunado y feliz el hombre íntegro, porque así andarán sus hijos también, como hombres con mujeres o como mujeres que viven en integridad. Amado, a veces hemos puesto muchas objeciones. A veces, papá, nos justificamos y culpamos a otros por lo que hacemos. Pero la Biblia dice que cada quien dará cuenta de lo que hace. Perdónanos, Dios, porque a veces la integridad, Señor, no la hemos tenido en cuenta. A veces ni la hemos conocido. Perdónanos, Dios, porque hoy reconocemos que somos esa carta viva que tú le has escrito al mundo. Que nuestro fraccionamiento, que nuestros vecinos, la única carta que leerán son nuestras vidas. Enséñanos a dar testimonio de tu gracia, de tu poder, de tu amor, Señor. A ser justos, a ser ecuánimes. Gracias, Dios, porque hoy sabemos que no depende de nosotros. Hoy sabemos que tenemos el poder de tu Espíritu Santo para hacer un cambio. Pablo le hablaba de dominio propio, de juicio y de justicia, Señor, a Félix. Padre, eso mismo tal vez algunos necesitamos que nos hablen hoy. Que tengamos dominio propio, Señor. Que hagamos justo juicio, Señor, y que estemos preparados para tu venida. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos.